Mis padres chinos me echan de casa porque no soy lo suficientemente bueno, adivina qué bromas les hacen. Ahora soy multimillonario y planeo obtener un poco de venganza. Puede parecer mezquino, pero esto es lo que pasó. Y 28 El hombre siempre tuvo un problema con mi familia porque bueno, soy asiático, tenemos este estigma de que debes un excelente desempeño en la escuela, de lo contrario eres un ganso negro para la familia. El problema fue que no era muy bueno en la escuela. Es cierto que la mayoría a los niños asiáticos les va muy bien en la escuela y se ha convertido en una broma, pero solo es cierto porque generalmente tienen padres estrictos como el mío que siguen estresándolos para que lo hagan tan bien. No es nada divertido, especialmente si no eres un niño superdotado como de todos modos. Para mí la escuela primaria fue bastante fácil, tuve que hacer trabajo extra, pero aún así obtuve calificaciones lo suficientemente buenas como para que fingieran estar felices y me sonrieran. Era un niño pequeño, así que no me di cuenta de lo crueles que pueden ser. Sin embargo, en la escuela fue cuando las cosas empezaron a tomar un giro. Recuerdo mi primer examen en sexto grado, era un examen de matemáticas y estaba enfermo el día anterior, pero mis padres no sabían que había luchado tanto, pero aún hice lo mejor que pude para estudiar, pero, ¡ay! No fue suficiente, fue la primera CI que obtuve en mi vida. Tan pronto como mi maestra me dio el trabajo, estaba absolutamente horrorizado por lo que mis padres dirían o harían. Fue tan malo. Llegué a casa esa noche y lo intenté. Para ocultarlo con la esperanza que se hubieran olvidado del examen. Todo iba bien y no preguntaron sobre el examen hasta la mitad de la cena, cuando mi hermano de repente sonrió y me preguntó cómo me fue en el examen. La expresión de su rostro lo dijo todo y era como si quisiera hacer que mis padres se dieran cuenta de que a diferencia de mí, era una especie de genio escolar, siempre sacaba sobresalientes, nunca obtuvo malas calificaciones y era el alumno favorito de todos los maestros. Era un año mayor que yo, así que siempre nos comparaban entre sí. Otros tanto en la escuela como en casa me cansé tanto de que me preguntaran ¿no, eres su hermano? En casa él siempre era el punto de referencia que los padres seguían preguntándome porque no era como si en cada examen compararan mi calificación a la calificación que obtuvo el año anterior y la usó para humillarme y degradarme de todos modos justo cuando lo dijo en la cena mis padres dejaron lo que estaban haciendo. Me pidieron el examen. Intenté inventar una excusa pero nunca funcionó. Con ellos conocí sus caras severas que esperaban una mala nota cosa que siempre hacían. Les dije que les llevaría el periódico después de cenar pero literalmente me hicieron levantarme de la mesa para ir a buscarlo y volver a bajar. Quería gritar a todo pulmón. Lo entendí y se lo mostré esa noche. Fue probablemente el mayor grito y humillación que he tenido en mi vida. Me explotaron en la cara diciéndome que soy un fracaso, que si sigo así no llegaría a nada. Traté de explicarles que estaba enfermo y no podía estudiar bien, pero me dijeron que no era excusa y siguieron defendiendo sus acciones usando a mi hermano y sus notas del año anterior. En un momento simplemente me distraí y los dejé gritar sin procesar lo que estaban diciendo al final. Acabo de escuchar que si no obtenía una A y en el siguiente examen no iría con ellos de vacaciones ese año. Ese fue el incidente. Empezó todo y de ahí en adelante solo empeoró. Seguí tratando de obtener altas calificaciones, pero la escuela secundaria fue mucho más difícil que la primaria. Tenía abejas y mares y tenía que soportar sus fallas en las conferencias. Lo que empeoró todo fue mi hermano constantemente en su rincón sonriéndome como si estuviera orgulloso del hecho de era un nerd. La cuestión es que mi hermano era un verdadero perdedor, no tenía absolutamente ninguna vida, apenas tenía amigos y no sabía nada sobre el mundo más que cosas de la escuela y estudiar. Mal por él, pero la mayor parte del tiempo estaba furioso y resentido. Mis padres tenían todo un arsenal de castigos por prueba, tarea o examen en el que obtuve una mala calificación. Me privaron de los videojuegos de televisión, diablos, incluso de las vacaciones después del 8º grado debido a mi boleta de calificaciones tenía 3B y 2C. Mis padres y mi hermano regresaron a China de vacaciones durante un mes mientras yo me quedaba en. Por un lado, era triste, pero por otro lado, me alegraba pasar un tiempo lejos de ellos.
Incluso si tuve que hacer todo yo y me instalaron una cámara para ver si pasaba algo con el tiempo, me sentí estudiando cada vez menos solo para molestarlos en Libellien. No se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba más que mal que bien y que vendría. Volví a morderlos mucho después. El peor castigo que me infligieron fue encerrarme en un sótano vacío donde había arañas, con solo un libro de texto conmigo. Una vez pasé un día y medio allí sin apenas comer y no me permitían para retroceder hasta que memoricé todo él. En una ocasión mi mamá me estaba recogiendo de la escuela cuando me vio tratando de hablar con la cita Niños Geniales. Realmente quería conocerlos y encajar, pero mi mamá literalmente vino. Se levantó y me agarró del brazo y me arrastró hasta el auto. Ella me estaba diciendo que no deberían ser amigos de los fracasados que tendrán futuro. Esa frase seguía sonando en mi cabeza constantemente y el sentimiento de vergüenza que me perseguía todo el tiempo. La escuela intermedia y secundaria nunca desaparecieron. Hola, la escuela fue el pico de todo el drama. Mis calificaciones continuaron empeorando y en el grado 12 finalmente obtuve mi primera F. Una parte de eso que realmente estaba luchando, pero una gran parte fue yo intencionalmente descuidando todo solo para enojarlos aún más. En el grado 12 mi boleta de calificaciones regresó con el hecho de que tuve que repetir el año. La explosión que estalló ese día fue nuclear. Mis padres nunca me golpearon, pero las palabras fueron mucho más hirientes que puños podrían haberlo proporcionado. Practicaron todos los trucos de manipulación psicológica y de culpabilidad del libro. Literalmente me hicieron pensar que no me encontraba bien y que tenía algún tipo de problema, hasta el punto de que quería ir a ver a un especialista para el que era inmaduro. Su ofensiva un poco, pero todavía me sorprendió cuando me echaron de la casa y me dijeron que nunca volviera hasta que realmente hiciera de mí mismo un ser humano. Me sentí conmocionado y triste, pero de repente sentí una ola de felicidad y euforia. Finalmente logré la independencia y ya no tenía responsabilidad frente a ellos. Rápidamente encontré un lugar para quedarme en la casa de amigo y él me dijo que me ayudaría a encontrar un trabajo y pasar el año. Rápidamente conseguí un trabajo trabajando y luego comencé el año escolar de nuevo. Sorprendentemente, las cosas parecen mucho más fáciles sin mis padres constantemente apoyándome. Estaba libre de estrés y realmente podía entender mis materias y tareas ese año. Obtuve las calificaciones que he obtenido en mi vida y me aseguré de no avisarles a mis padres. Mi hermano visitó la escuela un par de veces y me vio allí. Me preguntó cómo estaba y si todavía era un fracaso, así que le dije que no era asunto suyo y que él debería volver a cualquier vida que tenga después de graduarse. Por supuesto, tenía una universidad lista y pronto dejaría todo el estado. Finalmente me gradué y mis padres ni siquiera asistieron a la ceremonia. He estado haciendo cosas por mi cuenta desde hace un año, así que decidí continuar mi viaje e ir a la universidad como todos. Pedí un préstamo estudiantil, seguí trabajando trabajos con salario mínimo y logré terminar la universidad estudiando programación e informática a pesar de que no era bueno en matemáticas. Realmente me encontré en el mundo de las computadoras y era muy bueno en eso, pero en mi último año en la universidad trabajé como autónomo con bastante éxito hasta que uno de mis clientes me trabajar para su empresa después de graduarme. Trabajé allí durante un par de años y aprendí todo lo que pude para comenzar mi propia startup tecnológica. Mi relación con mis padres durante la universidad era simplemente enviar mensajes de texto de vez en cuando y me preguntaban si estaba bien. Parecían interesados en hablar conmigo una vez más y enteraron de que me gradué de la escuela secundaria. Lo cual fue un desastre ya que no me hablaron ni una sola vez en todo ese último año. Solo los visité durante los días festivos y no les dije nada sobre lo que estaba haciendo. Todo lo que sabían era que todavía estaba trabajando en el comercio minorista. Que me graduara una vez que comencé mi carrera propia empresa de tecnología, aunque estuve tentado de contarles sobre el éxito, pero necesitaba esperar un poco más. Sabía que el momento en que les contaba lo que realmente estaba haciendo tenía que ser perfecto. Después de 3 años, las acciones de mi empresa se dispararon y gané 10 millones al final del año fiscal.
No podía creerlo y tenía tantas ganas de ir y regodearme ante mis padres que mi empresa estaba ganando popularidad rápidamente y se volvió muy conocida incluso para mis padres. Recibí una llamada un día, preguntándome si esa empresa de la que habían oído hablar en la televisión era la misma. La que yo trabajaba, le dije que sí y que en realidad yo era el fundador. No tuvieron reacción por teléfono, así que supe que tenía que ir a visitarlos y verlos. En Los Ojos unos días después fui a visitarlos a la fiesta de compromiso de mi hermano, estaba toda la familia incluso y parientes de China así. Fue la oportunidad perfecta, vine vestido con mi traje más caro, me subí faldón en un Lamborghini que compré algunos ojos locos ese día y todos estaban sobre mí hasta que llamé a mis padres y les conté todo sobre mi exitosa empresa y cuánto dinero había ganado. Esperaba que no estuvieran contentos, pero no esperaba el nivel negación en el que estaban. Me seguían diciendo que era imprudente y que Wast estaba en mi dinero y me preguntaban si estaba haciendo negocios sucios o lavando dinero. Simplemente no podían aceptar el hecho de que tenía éxito y seguían tratando de derribarme en cualquier forma que pudieran. Les dije delante de todos que yo era millonario, señalé a mi hermano y dijo que era un perdedor que apenas tiene trabajo y se está comprometiendo con el dinero de sus padres y que estaba agradecido por no tener ningún contacto. Con ellos todo el tiempo tuve éxito y salí bien. No recibí respuesta durante un par de días y no esperaba recibir respuesta de. Hasta que sí, rin rin rin, teléfono sonando, mi mamá estaba hablando por teléfono y su voz era completamente diferente de lo que he escuchado toda mi vida. Ella estaba siendo dulce y cariñosa y lo contrario de lo que siempre sonó. Sabía que algo sospechoso estaba pasando y ella seguía diciéndome que necesitaba reunirme con ella y papá para algo importante. Yo era escéptico. Pero tuve la suficiente curiosidad como para tratar de escuchar lo que querían. Fui y recibí la bienvenida de un rey. Eran solo ellos, pero me saludaron tan cálidamente y me ofrecieron comida que dijeron que la habían preparado especialmente para mí y siguieron actuando como los más amables personas en mundo. Quería creer que realmente eran así y que extraño me perdí años de este comportamiento debido a mis dificultades en la escuela. Pasaron una hora disculpándose y diciéndome lo equivocados que estaban todos esos años. Fue agradable, pero dijeron todo de una manera tan falsa y amarillenta que me hizo aún más escéptico y molesto. Sabía que ocultando sus verdaderas intenciones y solo estaban fingiendo, pero seguí el juego y finalmente me invitaron a una cena que habían planeado este fin de semana y luego el cumpleaños de mi prima en China. No tenía ningún interés en ambos eventos, pero quería ver hasta dónde llegarían. Era fin de semana y me estaba preparando para ir la cena, pero pensé en sabotearlo y hice lo que quisiera para ver cuál sería su reacción. A pesar de que decían que me vistiera formal, me puse mis pantalones deportivos, camiseta de gimnasia, zapatillas y fui allí descuidado y sin una zanahoria en este mundo. Apenas entré, vi a varios miembros de la familia y mis padres actuaban como esta pequeña familia perfecta, sonriendo falsamente y todos fingiendo que realmente les importaba. En verdad solo buscaban validación y pretensiones sociales. Entré intencionalmente a la casa con los zapatos puestos, lo que normalmente los habría vuelto locos, pero lo hicieron. Para seguir con el acto, tan pronto como entré, me agarraron del brazo y mostrándome ante todos como este hijo perfecto y exitoso. Seguí recibiendo tantas preguntas sobre cómo lo hiciste, pero lo que más me enojó fue cuando la gente seguía diciendo que sus esfuerzos conmigo dieron sus frutos y que deben estar orgullosos. Les voy a decir ahora mismo, este fue el que tocó la fibra sensible y lo empeoró las cosas. Fue cuando me dijeron que tenía que venir a casa de nuestra prima boda en China y bromearon diciendo que los haría ir a todos en primera clase y seguían hablando de mi dinero, pidiéndome cosas que querían. En ese momento exploté delante de todos y les dije cómo era realmente. Para dejar de ser tan pretencioso y falso. Les conté a todos cómo realmente me trataron toda mi vida, cómo me llamaron decepción, cómo me castigaron y me dejaron en paz y cómo finalmente me echaron de la casa por malas calificaciones. En las calles trataron de reírse, pero yo seguí adelante. Sabía que una debilidad de mis era no verse perfectos frente a todos. Eran realmente muy llamativos de esa manera. Les dije que me alegro de que me echaran porque lo hice
No tener que pasar más tiempo con ellos y su actitud obsesiva y pedante hacia mí. Les dije cómo me hicieron despreciar a mi hermano mientras crecía debido a que me comparaban con él y les dije que ahora está básicamente desempleado y que todas esas buenas calificaciones lo ayudaron. Nada a largo plazo. Pude ver que su batería social se agotaba y su cara temblaba de vergüenza. Algunos miembros de nuestra familia intentaron salir en su defensa, pero yo también les respondí por ser iguales y les dije que propios hijos los odian. La audiencia prevista del programa eran nuestros vecinos y amigos de la familia, quienes estaban absolutamente conmocionados y horrorizados por las cosas que tuvieron que escuchar. Finalmente, mis padres se quedaron sin palabras y los invitados dirigieron su atención hacia ellos, les dijeron que eran padres horribles y que todos deberían hacerlo. Avergonzarse. Lo que habían hecho la gente comenzó a subir a sus autos y se fueron inmediatamente diciéndoles que no los invitaran a más eventos. Mis padres seguían tratando de salvar algo, pero la mayoría de la gente estaba en contra de ellos. Al final todos los invitados se fueron. Fue solo ellos. Mi mamá estaba llorando a mares. La cabeza de mi papá estaba en el suelo de la vergüenza. Intentaron asesinarme o gritarme, pero yo les respondí y les dije que ya era demasiado tarde y que ya no podían hacerme eso. Les dije que años de llorar hasta la cama porque pensaba que sería un perdedor, que no valían nada, finalmente habían terminado y así es como ahora seremos viejos solos y sin nada que hacer. Nunca volveré allí y que si me quedaba con ellos los llevaría a un asilo de ancianos lo más rápido posible. Intentaron decirme que no lo decían en serio y que así fue como los criaron, pero les dije: ellos, eso no es una excusa. Que nunca quise volver a verlos. Después de ese día viví solo y nunca intenté reconectarme con mi familia. Escuché que mi hermano se casó y él parece estar luchando aún más con el dinero y la responsabilidad. No sabía nada de mis padres hasta que unos meses después recibí una llamada de que mi mamá estaba en hospital y era grave. Fue una decisión difícil, pero decidí no visitarla. Al día siguiente recibí otra llamada de que ella falleció y sus últimas palabras fueron: queriendo verme. Quería simpatizar, pero había demasiada mala sangre en el aire para mí. Ni siquiera me importó ir al funeral y me aislé completamente del resto de la familia. Miembros después de eso, mi esposa y mi suegra tienen una relación tóxica. La mayor parte está relacionada con mi suegra, que permitió que su exmarido golpeara salvajemente a mi esposa cuando era niña y se negó a dejar la relación, incluso mintiendo por su marido. Cuando mi esposa finalmente tuvo edad suficiente para decírselo a alguien, solo sé. Cuando él abandonó a su familia por una mujer más joven y finalmente murió a pesar de esto. Mi esposa salvó a su madre una y otra vez. Su suegra tenía un tumor cerebral cuando conocimos por primera vez. Se casó y su esposo en ese momento quería rechazar el tratamiento. Básicamente la secuestramos, la llevamos al centro de tratamiento y pagamos miles de dólares de bolsillo para asegurarnos de que recibiera el mejor tratamiento y la dejamos vivir con nosotros durante 6 meses. Mi esposa renunció. Su trabajo era ser su cuidadora, llevarla a rehabilitación antes de trasladarla de regreso cuando estaba lo suficientemente bien como para ser autosuficiente. Mi esposa le dio una oportunidad. Su esposo ni siquiera la visitó en esos 6 meses. ¿Cómo le pagó a mi esposa? Pregunté. Unos meses después la llamó en su cumpleaños y la acusó de robar $300. Tenga en cuenta que había vivido con nosotros durante 6 meses y nos encargamos de todo, incluidos miles de dólares en facturas médicas, pero su esposo enfureció por un cheque que ella le había escrito a mi esposa cuando ella se ofreció a ayudar con algunas facturas. Una vez en realidad amenazó con presentar cargos, así que mi esposa colgó abatida. Inmediatamente escribí un cheque que no era sobre el dinero y una carta sobre cuánto lastimó a mi esposa y ellos solo. Raramente durante los siguientes 5 años. Una de esas conversaciones fue una intervención para pedirle a su madre que por favor pagara una póliza de cuidado a largo plazo, ya que ahora que tenemos hijos no podemos repetir el compromiso financiero que hicimos antes. Fueron alrededor de $300 por mes y le ofrecimos pagar la mitad. Es una persona que requiere mucho mantenimiento y gasta bastante en sí misma, pero se niega a pagar nada, así que no lo hicimos rápido. Hace 4 a 6 meses, su suegra tuvo una caída grave y su terrible marido la dejó tirada en el camino de entrada durante 3 horas porque no quería pagar la ambulancia.
Hizo. Sus hijos campesinos la recogieran y la llevaran a urgencias, hiriéndola aún más. No pudo caminar por 4 meses. Y ahora apenas tiene problemas para vestirse e ir al baño. Por supuesto, mi esposa la salvó nuevamente porque su esposo la tenía en una instalación terrible y ella estaba llamando a mi esposa rogando que la salvaran. Llevamos a un lugar de rehabilitación cerca de nosotros. Vivíamos a unas 10 horas de su casa, su seguro pagó por 90 días, pero en los últimos 3 meses hemos estado pagando miles de dólares de nuestro bolsillo mientras esperamos que pueda calificar para PACE. Ella no califica porque todavía está casada y su esposo tiene mucho dinero. De activos él se niega a visitar o ayudar con las facturas. Su única opción es divorciarse de él y demandarlo para vender los activos para conseguir algún tipo de dinero en efectivo o al menos calificar para Medicaid. Ella ha sido expulsada de su vida asistida actual por negarse a rehabilitación aplicación y reprende al personal. Ella. Racista, simplemente no podemos darnos el lujo de ponerla en otro lugar, así que hasta que se divorcie tendrá que vivir con nosotros. Esta es una realidad deprimente y mi esposa ha admitido que odia a su madre, no disfruta de la relación, pero siente responsable de su cuidado. Tenemos una casa de 2 pisos con nuestros maestros en parte inferior, por lo que tendremos que hacer que nuestros hijos compartan una habitación y duerman en una pequeña habitación de invitados en el piso de arriba en el futuro previsible. Esto sería más fácil de aceptar si mi suegra fue agradecida o servicial de alguna manera, es mandona, se considera horrible con nuestros hijos y simplemente persona rara y mezquina. Esta no es solo mi opinión. Me senté en las sesiones de terapia de mi esposa y la escuché decir todas estas cosas sobre la suegra. Mi esposa sabe lo terrible que es lo mucho que me desagrada, pero no se lo demuestro a mi suegra. Entiendo cómo mi esposa tiene que hacer. Algunos consejos para que funcione. Sinceramente, no quiero serlo. En mi casa prefiero trabajar hasta tarde, viajar más y estar fuera de ese lugar. Amo a mi esposa y a mis hijos y los extraño muchísimo, pero mi suegra me hace sentir miserable y mi esposa se siente miserable y ella arremete contra mí y los niños. Brillante.